Bien, damos paso a la segunda comunicación, que va a tratar sobre la lengua de signos en las bibliotecas públicas. ¿Son las bibliotecas españolas inclusivas? Ella es Susana Peix y trabaja en la Biblioteca Pública de Vilanova la Geltrú. Buenos días. Yo hoy voy a intentar sintetizar todo lo que quiero decir en 20 minutos, que es el tiempo que me han dado. Lo que sí que quería aclarar, antes de empezar, aparte de dar las gracias, es que esta presentación normalmente ya la hago delante de bibliotecarios y por una realidad que nos encontramos en las bibliotecas que iréis conociendo. Entonces, habrá muchas cosas que pasaré muy por encima porque considero que vosotros sois los que domináis este tema. En cambio, yo a los bibliotecarios sí que tengo que explicarlo porque, como diré más adelante, existe un desconocimiento total en cuanto a necesidades del colectivo de personas sordas. Entonces, yo lo pasaré muy por encima. Si luego alguien quiere hacer alguna pregunta sobre cosas que hayáis visto que a lo mejor no han quedado claras o así, o que yo no he explicado suficiente, más que nada porque la conferencia que yo hago normalmente dura 2 horas y he intentado sintetizarlo en 20 minutos. Entonces, intentaré no hablar demasiado deprisa para que la intérprete pueda seguirlo bien y decir todo lo que quiero decir que considero que sea más relevante. También, como ha comentado en la presentación, yo soy especializada en niños y en bibliotecas infantiles y también centraré gran parte de la comunicación en este público, porque también es el que considero que necesita tener ese apoyo más grande y suelen ser los grandes olvidados en muchos aspectos. Ya hablo desde en biblioteconomía, la carrera, bueno, cosas que ahora igual no vienen al caso, ¿no? Pero que simplemente eso, ¿no? Dejarlo un poco claro para que después, si tenéis alguna duda, pues que la preguntéis sin problema. Yo haré muchas preguntas, algunas quizás estemos intentando encontrarle una respuesta y otras no, simplemente son pues, cosas que yo lanzo para que se pueda, a partir de la pregunta, tener algún, ahora no me sale la palabra, sería hacer una reflexión, ¿no?, sobre ellas. También yo he querido venir me ha gustado poder venir a este congreso porque yo también necesito muchas respuestas a cosas que desconozco. Yo os hablo desde mi experiencia personal y seguramente hoy, en estos días, aprenderé muchas cosas que me servirán para mi trabajo, ¿no? La primera pregunta sería esta, la de si son necesarias, luego miraremos si son accesibles y si son inclusivas, ¿no?, que sería el tema central. Volvemos a la pregunta de si son necesarias. Todo el marco teórico y legal de bibliotecas, desde la Constitución, el Manifiesto de UNESCO para la Biblioteca Pública, la Ley de Lecturas, la Convención de Derechos Humanos, todo el marco teórico y legal que hay alrededor de bibliotecas y sobre discapacidad siempre habla de términos muy específicos que son pues, bibliotecas como lugares de encuentro y socialización. Yo creo que cuando se crearon las bibliotecas sí que tenía un sentido que fueran lugares de encuentro. Actualmente, no sé si vosotros lo veis así. Sí que me gustaría saber de aquí, de este aforo, cuántas personas sois usuarios y usuarias de biblioteca pública. Si podéis levantar la mano. Vale, y de todos los que habéis levantado la mano, personas sordas, que la dejen levantada. Lo que me imaginaba, vale, muy poquita gente. Bueno, ya me dais la razón a cosas que yo considero que son así, ¿eh? El por qué. Yo os daré mi opinión personal y también me gustaría que luego al final, si alguien, desde vuestro punto de vista, ¿cómo lo veis? Porque a veces nosotros nos quedamos que desconocemos algunos motivos. Las bibliotecas siempre son lugares de acceso a la lectura, a la cultura, a las nuevas tecnologías, ¿no? Y siempre se habla de cubrir necesidades de los usuarios. Palabras que siempre salen son satisfacer, las palabras información, lectura, aprendizaje, la de necesidad, ¿no? La de facilitar el acceso y siempre como un derecho a la información, a la cultura y a la lectura. Es un derecho que es democrático y yo como bibliotecaria, según mi experiencia, pues pienso que estas necesidades a lo largo del tiempo han ido cambiando. Entonces, cuando dices son necesarias, sí que pienso que son necesarias, solo faltaría, soy bibliotecaria. Pero ¿son necesarias para quién son necesarias? Las bibliotecas se dirigen a todo el mundo necesita las bibliotecas.
como opinión personal, yo diré que considero que muchas de las personas que van a la biblioteca seguramente no lo necesitan realmente. Y muchas personas que sí que necesitarían de esos servicios o de ese acceso a la cultura, no los utilizan. Los motivos, yo os daré los que yo creo que son, pero vosotros seguramente tendréis muchos más para poder aportar, ¿no? Que todos tenemos las mismas necesidades, está claro de que no, que todos no las tenemos. Según el informe Olivenza, que realiza el Observatorio Estatal de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, dice que el 8,5% de la población son personas con discapacidad y que el 91% dicen tener dificultades para tener acceso a la cultura y a cosas de diversión y de deporte, ¿no? Pues yo creo que esas cosas sí que son sintomáticas de que alguna cosa está fallando y pienso que también quizás falta un poco de sensibilidad por parte de profesionales que estamos en el otro lado y que no somos sensibles, ¿no? a dar acceso, en este caso en bibliotecas, a la cultura. Os hablaré muy por encima de una experiencia que es la que a mí me ha llevado a plantearme muchos temas sobre mi trabajo y sobre estas necesidades, ¿no? Ha sido un proyecto en el que he participado en Senegal. Este año hice la construcción de una biblioteca que se llama Nelson Mandela a través de la Fundación Lluís Llach, que hizo un proyecto que se llamaba Un libro para el Senegal, un libro para el Senegal, en el que se ha construido una biblioteca y se han llevado 6.000 libros. Claro, yo tengo gente, cuando sabían que yo participaba en este proyecto, que me preguntaban, ¿pero realmente en África necesitan una biblioteca? ¿Y no necesitarán antes un hospital? ¿O no necesitarán antes pues, otras cosas, ¿no? Y tú siempre piensas, pues sí, quizás hay, según las necesidades que tú quieras cubrir. En esta zona del Senegal, que es al sur de Dakar, las necesidades básicas de alimentación, tienen muchos recursos naturales, las tienen cubiertas. Uno de los problemas más graves que tienen es que los niños y niñas no tienen acceso a la cultura porque el libro es un bien muy preciado, es un lujo tener un libro. Entonces, en las escuelas, que yo pude visitar una, no tienen libros. ¿Qué pasa? Que allí su cultura es que uno de los hijos se dedica a la lucha y otro de los hijos va a estudiar a Dakar. Pues todos estos niños y niñas no tienen oportunidades porque cuando llegan a Dakar ellos no han tenido el acceso a la cultura que necesitan. A través de esta biblioteca que se ha construido y que se inaugurará muy en breve, se dará servicio a los 10 colegios que hay en toda la región de Palmarén y además hay un servicio de extensión bibliotecaria con la Bibliocharret, que es un caballo tirado por un burro, en el que se harán actividades de fomento a la lectura en todos los centros escolares y a todos los niños de esa región. El ir ahí, el poder participar en este proyecto, a mí realmente sí que me dio herramientas, ¿no? O justificaciones a preguntas que me habían hecho durante mucho tiempo personas, ¿no? Amistades, cuando hablas de biblioteca y que trabajas en una biblioteca, sobre estos temas, ¿no? Entonces, y que me ha hecho pensar mucho y darle vuelta al tema, ¿no? A la pregunta esta de si son necesarias. Claro que son necesarias. Lo que yo pienso es que las necesidades han evolucionado y han cambiado, y en cambio desde bibliotecas quizás no se tienen ni por un lado, luego hablaré más adelante, ¿no? Esta sensibilidad hacia según qué colectivos. Yo en concreto, al colectivo de personas sordas, yo pienso que es por un lado por la invisibilidad de esta discapacidad de las personas sordas y el desconocimiento por parte de los bibliotecarios de las necesidades que tienen las personas sordas. Luego, si me decís el por qué no vais a bibliotecas, seguramente coincidirá bastante con lo que yo pienso, pero bueno, no sé si nos dará tiempo a hablar de todo. Sobre accesibilidad, yo creo que tampoco, no sé si tendré que explicar mucho porque vosotros conocéis la realidad de las bibliotecas como accesibilidad. Si hablamos de si todos los ciudadanos tienen oportunidades de acceso, yo pienso que en bibliotecas sigue habiendo bastantes barreras. Ahora hablaremos, cuando hablemos de inclusividad, también de las barreras arquitectónicas. Y que si no se rompen todas estas barreras y hablamos de discriminación, la ley pena la discriminación por diferentes motivos y uno de ellos es la discapacidad, ¿no? Hablando de las barreras que comentábamos, vosotros conocéis perfectamente las barreras arquitectónicas, las humanas y las materiales que podéis encontrar. Yo hablo en cuanto a bibliotecas y en cuanto a esta accesibilidad, ¿eh? Siguen habiendo barreras arquitectónicas. Yo pensando en colectivo de personas sordas, pues pienso sobre todo en señalización, ¿no? No solo de personas sordas. Yo cuando en la biblioteca y hablo con bibliotecarios de la lengua de signos,
yo siempre lo comento, que no solo las personas sordas utilizáis la lengua de signos, sino hay muchos niños que tienen otras discapacidades que para comunicarse utilizan la lengua de signos. Ayer también estuvimos en un colegio Ponce de León, que lo conocéis seguro perfectamente, y a nosotras nos sorprendió, bueno, por lo que decimos siempre, por desconocimiento, de ver que el 100% de los niños de ese colegio se pueden comunicar en lengua de signos, y es realmente asombroso. Entonces, tú vas a bibliotecas y ves que hay niños no solo sordos, lo que os comentaba, ¿no?, sino con otras discapacidades que utilizan la lengua de signos o que necesitan, niños con discapacidades psíquicas, ¿no?, que necesitan tener una señalización pues, que esté mucho mejor hecha de la que está actualmente, porque utilizan este sentido más que otros, ¿no? Y en cambio ves que siguen habiendo estas barreras. En cuanto a humanas, hay un vídeo que si nos da tiempo al final lo pondría, si no, pues no creo que no me da tiempo porque es poco el que disponemos, en el que, ahora no me acuerdo del título del vídeo, a ver si lo tengo aquí. Bueno, si no os lo digo luego, para no entretenerme, en el que se pone muy en evidencia lo que sienten las personas con discapacidad ante el trato. Yo cuando hablo de barreras humanas en cuanto a la comunicación, porque yo creo que no son tan insalvables, pero a las personas oyentes muchas veces les da miedo encontrarse con una persona que habla en lengua de signos y pensar que no la va a poder entender. Luego, cuando te empiezas a comunicar, te das cuenta de que realmente no es tan difícil y que sí que puedes comunicarte, ¿no? Y luego las físicas yo hablo más en cuanto al trato, el desconocimiento de cómo tienes que interactuar con una persona sorda. Entonces yo pienso que ahí los bibliotecarios nos tenemos que poner las pilas para afrontar este tipo de situaciones y hacer que las personas sordas vayan a las bibliotecas, porque realmente hay muchísimas cosas y pueden sacar mucho provecho. Y entonces, en cuanto a la parte de barreras de materiales, sigue habiendo, y eso es lo que a mí me duele más, que en las bibliotecas sigue habiendo muchísimas barreras en cuanto a materiales adaptados, en cuanto a servicios adaptados hacia personas con discapacidad, ¿no? En la inclusividad, eso sí que lo pasaré rápido porque vosotros lo conocéis perfectamente. Para hablar de inclusividad, yo he hecho unos dibujos que no los he inventado, los he encontrado por internet, que quedan muy claro lo que sería la exclusión, la segregación, la integración. Yo creo que sí que hay bibliotecas actualmente que se encuentran en este punto, en el de intentar dar un paso a que haya integración dentro de las bibliotecas. Pero para mí no sigue, al menos mi opinión personal, que a lo que se debía de llegar es a la inclusión. Yo considero que las bibliotecas actualmente no son inclusivas y lo que yo he podido observar yendo a dar conferencias en diferentes lugares de España, de momento me sigue dando la razón y desgraciadamente porque realmente me gustaría que no fuera así, ¿no? Sobre las discapacidades y las necesidades que se tendrían que cubrir desde las bibliotecas, pues sería, sobre todo lo que hemos hablado, ¿no? Pues para discapacidades físicas serían barreras arquitectónicas y servicios adaptados. El tema es que una persona con discapacidad física, si entra por la puerta de la biblioteca, lo vemos al minuto cero, o sea, no es un impedimento para que entren en bibliotecas generalmente y no suele haber ningún tipo de conflicto. Ay, que me he pasado esta, tendría que seguir aquí, perdón. Cuando hablamos de discapacidad psíquica y sensorial, sí que las necesidades de romper con estas barreras arquitectónicas no es simplemente eso, sino además pues, los materiales y los servicios. Y ahora voy a tirar para adelante porque si no, no me da tiempo. Esto, si necesitáis luego, lo comentamos. Yo hablaba de incapacidad no solo como una necesidad de tener un apoyo para poder superar unas dificultades, sino que además pueden haber incapacidades, las que he puesto aquí, que ahora se me ha pasado, las tecnológicas, eso, que no me salía la palabra, y las económicas. Entonces, en cuanto a materiales, sí que os puedo decir, la lengua de signos en la biblioteca está muy poco presente. Sí, lo que sí que podríais encontrar en bibliotecas son los avances tecnológicos, que yo sepa no existen webcams actualmente, pero sí que existe wifi gratuita en todas las bibliotecas. En cuanto a cine, los subtítulos y películas en lengua de signos, adaptadas a lengua de signos. En cuanto a infantil sería la colección Carambuco, que es la de que hoy os quería hablar. Y eso lo voy a pasar, que si no, no me da tiempo. Vale. Os quiero comentar, eso sí, yo estuve haciendo un estudio en bibliotecas de España y generalmente, excepto en Cataluña sí que existe aproximadamente, mirando estadísticas, unos 5 cuentos en lengua de signos por biblioteca, pero luego en el resto de España, yo por ejemplo, en Andalucía me sale una media de 0,33 cuentos,
0,33, o sea, no llega ni a un cuento por biblioteca. Aquí en Madrid es 1 y un poquito más. Realmente en todas las bibliotecas de la Comunidad de Madrid he encontrado 92 cuentos. 8 son de la colección Carambuco y un cuento de Cense. Entonces, de lo que sí que os quería hablar era de esta colección de Carambuco. Yo no sé si la conocéis, es una colección que se inició en Cataluña con la colección Jean Joulet, que lleva una adaptación en sistema bimodal. Ahí a nosotros nos sorprendió cuando fuimos a FESOCA a decirles que queríamos hacer una colección de cuentos adaptada a la lengua de signos. Y se sorprendieron como diciendo, ¿y qué hacen unas personas oyentes queriendo hacer materiales para personas sordas? Pues eso surgió a través de una actividad que se realizaba en las bibliotecas, que hacíamos un cuentacuentos con un intérprete. Y a raíz de eso fue cuando nosotros fuimos conscientes de que no existían materiales de cuentos originales, porque sí que es verdad que hay asociaciones que realizan muchos cuentos, pero por el tema de los derechos de autor pues tienen que ser clásicos y así, y lo que es cuento en papel, como son estos que tenemos que se hicieron en la colección Jean Joulet en un inicio y Carambuco después, pues este tipo de material que lleva el texto adaptado, bueno, lo podéis ver en la imagen, y luego lleva el texto original, el texto adaptado en sistema bimodal, que quizás esto es lo que yo sí reconozco que a las personas sordas no os acaba de convencer mucho, pero lo tenéis que ver también desde el punto de vista de la creación de la colección, que es que lo que también queríamos era que fueran cuentos no solo para niños sordos, sino para todos, porque lo que pretendemos es la inclusividad. Por lo tanto, que los niños oyentes descubrieran una nueva lengua y que pudieran aprenderla a través de los signos, ya que la estructura es diferente, y además lleva un DVD donde está el cuento signado y animado, con subtítulos también. O sea que es una manera de intentar que existan cuentos para todos los niños, no solo para niños sordos, sino para niños oyentes. Aquí hay un vídeo en el que se puede ver uno de los títulos del primer cuento, que me he perdido, y además la interpretación en lengua de signos la realizan desde Cense, que todos conocéis. Nada, os pongo 2 segundos porque a mí me queda muy poquito tiempo. Actualmente hay 15 títulos publicados de la colección. Yo os he traído unos cuantos para si los queríais luego echar un ojo. Y os he traído también unos catálogos que creo que se me han quedado en la bolsa, ahora los cogeré, para que conozcáis toda la colección, pero a través de la web podéis acceder. Los subtítulos no los he puesto, pero tienen subtítulos también. Sí que deciros que a los niños y niñas oyentes les sorprende mucho el ver cuentos así y generalmente nosotros cuando vamos a hacer actividades son súper bien aceptadas y generalmente en la biblioteca donde yo trabajo las hacemos periódicamente. Bueno, os lo dejo porque esto lo podéis ver a través de YouTube. Entonces, para terminar, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde las bibliotecas? ¿Y qué podéis hacer como usuarios? Yo pienso que como usuarios debéis ir a la biblioteca y reivindicar vuestros derechos, porque vosotros tenéis derecho a llegar a la biblioteca y que haya materiales adaptados y servicios adaptados a vuestras necesidades. Y si vosotros no veis, porque yo los bibliotecarios cuando hago una conferencia me dicen, es que las personas sordas no van a la biblioteca. Y yo les pregunto, vale, y si no van, ¿tú por qué no vas a buscarlos? Porque tú sabes que ellos tienen unas necesidades culturales y de acceso a la información como cualquier otra persona. Pues si tú ves que no vienen, por algún motivo será. No te lo planteas, ¿no? Mucha gente ni se lo llega a plantear. Yo no digo que no se hace a propósito, pero ¿qué es lo que sucede? Entonces, como bibliotecas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pues en un principio, o sea, como primero es tener una sensibilidad hacia este colectivo y cualquier otro colectivo con discapacidad. El segundo es tener un presupuesto para comprar este tipo de materiales. A mí, una de las cosas que me enerva es que me llegue pues, la última actualización del diccionario de la Real Academia, es igual si es la española o de catalán, da lo mismo. Y en cambio, libros, cuentos en lengua de signos, pues no me llegan, los tengo que invertir yo de mi presupuesto. Pues eso es una reivindicación que la hago ya desde aquí, a quien me pueda escuchar, porque no debería de ser. Y luego ya un tratamiento documental, que este ya sería muy de técnico de bibliotecario, que por lo tanto ya no os lo explico, porque además no me da tiempo. Todo eso pues para llegar a tener una biblioteca inclusiva. En fin, que he corrido todo lo que he podido y no sé si habrá quedado claro lo que os quería transmitir, espero que sí. Y si tenéis alguna duda o queréis preguntar alguna cosa, pues es vuestro turno. Gracias. ¿Preguntas?